El rugido de la moto cortó el aire como un cuchillo cuando Javier vio a la niña pequeña tambaleándose al borde de la acera en una concurrida calle de Madrid. Sin pensarlo dos veces, frenó en seco. Saltó de la Harley y la apartó de un camión que pasaba a toda velocidad, salvándole la vida por un pelo. Pero cuando la madre de la niña, una mujer de ojos afilados llamada Marta, levantó la vista y reconoció a Javier, su rostro palideció. Ella sabía el secreto que él había enterrado durante 15 años. Un secreto que involucraba a su esposo, Alejandro, y que ahora amenazaba con desenterrar todo. Javier sintió un escalofrío recorriéndole la espalda mientras sostenía a la niña en brazos. La pequeña, de no más de 5 años, lloraba asustada, pero viva. La multitud se arremolinaba alrededor, aplaudiendo al héroe en moto. Pero Javier solo podía pensar en huir. Marta, con el teléfono en la mano, ya marcaba el número de su marido. ¿Estás bien? Mi amor, le dijo a la niña. Pero sus ojos no se apartaban de Javier. Él la reconoció al instante. Era la misma mujer que Alejandro había elegido 15 años atrás. Cuando todo se derrumbó, Alejandro llegó corriendo minutos después. Jadeante, con el traje arrugado de su trabajo en la oficina. Al ver a Javier, se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Javier, murmuró, su voz un susurro ahogado. La niña se soltó de los brazos de Javier y corrió hacia su padre. Papá. El Señor me salvó, dijo inocentemente. Alejandro forzó una sonrisa, pero sus ojos traicionaban el pánico. Marta observaba la escena con una frialdad calculada, sabiendo que este encuentro no era casualidad del destino, sino el comienzo de una tormenta que había estado gestándose durante años. Javier montó en su moto y aceleró, dejando atrás el bullicio de la Gran Vía. Su mente era un torbellino. 15 años atrás, en una pequeña ciudad andaluza, él y Alejandro habían sido inseparables. Jóvenes, imprudentes, enamorados en secreto. Alejandro, hijo de una familia conservadora de abogados. Y Javier, el rebelde de barrio que soñaba con libertad sobre dos ruedas. Su relación había sido un oasis en un desierto de expectativas sociales. Pero cuando la presión familiar apretó, Alejandro cedió. No puedo. Javi. Mi padre me mataría. Tengo que casarme. Tener hijos. Ser normal. Le había dicho una noche bajo las estrellas. Javier lo había dejado ir. Pero el dolor lo había marcado como un tatuaje invisible. Ahora, en su pequeño taller de motos en las afueras de Madrid, Javier intentaba calmarse con una cerveza. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar. Por el bien de todos. Alejandro. Javier borró el mensaje, pero sabía que no podía ignorarlo. La niña que había salvado era hija de Alejandro. Un recordatorio vivo de la vida que su examante había elegido. ¿Y Marta? ¿Cómo sabía ella? Javier recordó una carta anónima que había enviado años atrás. En un momento de rabia, contándole a Marta la verdad sobre su marido. Nunca pensó que ella la leería. O que la guardaría como un arma. Al día siguiente, Javier recibió una visita inesperada en el taller. Alejandro entró, nervioso, mirando por encima del hombro.
Gracias por salvar a mi hija. Javi, No sé qué decir. Javier limpiaba una cadena de moto, evitando sus ojos. No hay de qué. Solo estaba en el lugar correcto. Pero Alejandro no se iba. Marta lo sabe todo. Encontró esa carta que enviaste. Me ha dado un ultimátum, o lo resuelvo contigo. O me deja y se lleva a los niños. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿resolver? ¿Qué significa eso? Alejandro se acercó. Su voz temblorosa. Significa que nunca te olvidé. Que cada día me arrepiento de haberte dejado. La confesión colgaba en el aire como humo de escape. Javier quiso golpearlo. Abrazarlo. Todo a la vez. En lugar de eso, lo empujó contra la pared. 15 años. Ale, 15 años casado. ¿Con hijos? Fingiendo ser el hombre perfecto. ¿y ahora vienes aquí porque tu mujer te obliga? Alejandro bajó la cabeza. No es solo por ella. Es por mí. Ver a mi hija en peligro me hizo darme cuenta de lo frágil que es todo. Quiero ser honesto. Por fin. Javier se apartó. Su corazón latiendo fuerte. Sabía que esto era el comienzo de un conflicto que involucraría no solo a ellos, sino a familias enteras. Sociedades que aún miraban con recelo a hombres como ellos. Marta. Mientras tanto, en su casa en el barrio de Salamanca, preparaba la cena con manos temblorosas. Había encontrado la carta hace años, pero la había guardado como un seguro. Amaba a Alejandro. O al menos la idea de él, el marido devoto. El padre responsable. Pero ahora, con la niña a salvo gracias a Javier, se sentía traicionada doblemente. ¿Debería confrontarlo? ¿O usar esto para fortalecer su matrimonio? Llamó a su mejor amiga. Una abogada. Necesito consejo. Mi marido es gay. ¿O lo fue? Y el hombre que salvó a nuestra hija es su ex. La amiga suspiró. Marta. En España las cosas han cambiado. Pero no para todos. Piensa en los niños. Alejandro regresó a casa esa noche con el alma en vilo. Marta lo esperaba en la cocina. Dime la verdad. Ale, Todo. Él se sentó. Derrotado. Lo amé. Marta, Pero elegí esta vida contigo. Por presión. Por miedo. Ahora no sé qué hacer. Ella lloró en silencio. Yo te elegí a ti sabiendo que algo no encajaba. Pero ahora. Con Javier de vuelta. ¿Qué pasa con nosotros? La conversación duró horas. Llena de acusaciones y confesiones. Alejandro admitió que su matrimonio había sido una fachada. Pero que amaba a sus hijos. Marta. Herida. Le dio una semana para decidir, o cortaba todo con Javier. O perdía su familia. Javier. Solo en su apartamento. Recordaba los viejos tiempos. Las escapadas en moto por la costa. Los besos robados en plazas ocultas. Pero también el rechazo de su propia familia cuando sospechaban. Su padre. Un militar retirado. Lo había echado de casa. No en mi familia. Le dijo. Javier había construido una vida solitaria. Rodeado de amigos en el mundo biker.
Pero siempre con un vacío. Ahora, Alejandro amenazaba con llenarlo o destruirlo. Decidió encontrarse con él de nuevo. En un parque neutral. No podemos revivir el pasado, le dijo Javier. Pero quizás podamos cerrar heridas. Alejandro asintió. Pero en sus ojos brillaba una esperanza peligrosa. La tensión crecía. Marta comenzó a investigar a Javier, su taller, su vida. Descubrió que era un hombre respetado en su comunidad. Pero solitario. ¿Por qué no ha seguido adelante?, se preguntaba. Mientras, Alejandro luchaba internamente. Cada noche soñaba con Javier. Pero despertaba junto a Marta. La sociedad española, progresista en leyes, aún tenía rincones conservadores. Su familia política, devota católica, lo juzgaría. ¿Valía la pena el riesgo? Al final de esa semana, Javier recibió otra llamada. Ven a casa. Marta quiere hablar contigo. Él dudó. Pero fue. La casa era impecable. Un contraste con su taller caótico. Sentados en la sala. Marta habló primero. Gracias por salvar a mi hija. Pero tu presencia aquí complica todo. Alejandro te ama aún. Lo sé. ¿Qué quieres de nosotros? Javier miró a Alejandro, que evitaba su mirada. Solo paz. No vine a destruir nada. Pero en ese momento, algo se rompió. Alejandro se levantó. No. Javi. Quiero intentarlo. Contigo. Marta ahogó un sollozo. El conflicto estallaba. La declaración de Alejandro cayó como una bomba en la sala. Marta se levantó bruscamente. Sus ojos llenos de furia y lágrimas. ¿Intentarlo? Después de 15 años de matrimonio. ¿2 hijos? ¿Estás loco? Javier, atónito, se quedó sentado, sintiendo que el mundo se inclinaba. No había venido por esto, solo quería cerrar el capítulo. Pero Alejandro, con la voz firme por primera vez, insistió, Marta. Lo siento. He vivido una mentira. Amo a los niños. Pero no puedo seguir fingiendo. Ella salió de la habitación, dejando un silencio pesado. Javier miró a su examante. ¿Estás seguro? Esto destruirá todo. Alejandro asintió. Pero el miedo en sus ojos lo delataba. Esa noche, Javier no pudo dormir. Paseaba por su apartamento, recordando cómo había reconstruido su vida tras la ruptura. Se había mudado a Madrid. Abierto el taller. Unido a un club de moteros donde nadie preguntaba por su pasado. Algunos amigos sabían que era gay, pero lo aceptaban sin dramas. Sin embargo, la sociedad no siempre era tan abierta. En fiestas familiares, oía comentarios homófobos disfrazados de bromas. Ahora, si Alejandro salía del armario, el escándalo salpicaría a todos. Javier pensó en su propia familia, su madre, viuda. Aún rezaba porque se curara. ¿Podría enfrentarlos de nuevo? A la mañana siguiente, Marta llamó a Javier. Necesito verte a solas. En un café neutral. Él accedió. Curioso y cauteloso.
En el café de la Plaza Mayor. Bajo el sol madrileño. Marta llegó con ojeras profundas. No odio a los gays. Javier. Mi hermano lo es. Y lo apoyo. Pero Alejandro me mintió. Nos usó como escudo. Javier escuchó. Empático. Yo no lo forcé a nada. Él eligió. Ella asintió. Lo sé. Pero ahora. Si se va contigo. ¿Qué pasa con los niños? La custodia. Los abuelos conservadores. Será una guerra. Javier sintió el peso de la realidad. No era solo amor, era un campo minado de leyes, prejuicios y daños colaterales. Mientras, Alejandro enfrentaba su propia batalla interna. En la oficina. Un bufete de abogados en el centro. Fingía normalidad. Pero sus colegas notaban su distracción. Un amigo cercano. Le preguntó, ¿problemas en casa? Alejandro confesó parcialmente, crisis matrimonial. Pero en su mente. Revivía momentos con Javier, una escapada a Granada. Besos en la Alhambra al atardecer. ¿Por qué había cedido a la presión? Su padre. Un juez jubilado. Lo había educado en valores tradicionales. La familia es sagrada. Le repetía. Ahora. Elegir a Javier significaba traicionar eso. Perder herencia. Reputación. Pero quedarse con Marta era traicionarse a sí mismo. Javier decidió confrontar su pasado. Visitó a su madre en Sevilla. Un viaje en moto que le dio tiempo para pensar. Ella lo recibió con abrazos. Pero pronto surgió la tensión. Hijo. ¿Sigues solo? Deberías encontrar una buena mujer. Javier respiró hondo. Mamá. Soy gay. Siempre lo he sido. ¿Y hay alguien? Ella palideció. No. Javier. Es una fase. La iglesia dice. Discutieron horas. Con lágrimas y acusaciones. Su madre temía el que dirán en el barrio. La familia extensa. Javier se fue herido. Pero liberado. Al volver a Madrid. Llamó a Alejandro. Si vamos a hacer esto. Tiene que ser honesto. Con todos. Marta. Por su parte. Buscaba apoyo. Fue a un grupo de terapia para esposas de hombres gays. Un secreto en Madrid. Allí. Compartió su historia, el matrimonio perfecto en apariencia. Los hijos. La carta que lo cambió todo. Otras mujeres asintieron. Es común. Muchos se casan por presión social. Pero Marta se sentía culpable, ¿había ignorado señales? Recordaba noches frías. Excusas. Ahora. Enfrentaba el divorcio. Llamó a su abogado, quiero custodia compartida. Pero si él elige a Javier. ¿Pelearé? El mazo de la justicia parecía inminente. Alejandro y Javier se encontraron en un bar discreto. La química aún chispeaba. Pero ahora con capas de dolor. Mi familia me desheredará. Admitió Alejandro. Javier tocó su mano. La mía tampoco lo acepta. Pero vale la pena vivir una mentira. Hablaron de planes, terapia. Salida gradual del armario. Pero un mensaje de Marta interrumpió, los niños preguntan por ti.
Ven a casa. Alejandro se fue, dejando a Javier solo con dudas. ¿Era esto amor? ¿O solo nostalgia? La tensión escalaba. En una cena familiar, Alejandro estalló. Su suegro, un empresario conservador, bromeó sobre maricones en la tele. Alejandro replicó, papá. Soy uno de ellos. El silencio fue ensordecedor. Su suegro lo echó, no en mi casa. Marta. ¿Presente? Defendió a los niños, esto los destruirá. Alejandro se fue, llorando, a refugiarse con Javier. Esa noche, en el apartamento de Javier, se abrazaron por primera vez en años. No fue pasión, sino consuelo. Lo perdí todo, murmuró Alejandro. Javier lo besó suavemente. No todo, pero el precio era alto. Marta inició trámites de divorcio, alegando infidelidad emocional. Los niños, confusos, preguntaban, ¿papá se va con un amigo? Alejandro luchaba por explicar sin herir. Javier enfrentaba rumores en su taller, clientes conservadores se iban. Un amigo biker le dijo, eres valiente. Tío. Pero cuídate. La sociedad española, aunque legalmente igualitaria, aún tenía brechas. En redes, comentarios homófobos llovían sobre casos similares. Javier y Alejandro asistieron a una manifestación del orgullo, buscando fuerza. Pero el miedo persistía. Marta, sola con los niños, reflexionaba. ¿Había sido egoísta? Recordaba su boda, llena de promesas. Ahora, veía a Alejandro más vivo con Javier. Quizás era lo correcto. Pero el dolor la consumía. Llamó a Javier, cuídalo. Pero no te acerques a mis hijos hasta que estén listos. Javier aceptó, sabiendo que la reconciliación tardaría. Alejandro, dividido, visitaba a los niños en secreto, mintiendo a sus padres. El conflicto interno lo carcomía, felicidad personal o deber familiar. Javier proponía mudarse juntos, pero Alejandro dudaba. Necesito tiempo. Una noche, discutiendo, Javier explotó, siempre dudas. Como hace 15 años. Alejandro se defendió, porque duele. Perderé a mis hijos. La pelea los separó temporalmente. Javier rodó en moto por la sierra, aclarando ideas. Regresó con una decisión, te apoyo. Sea lo que sea. Pero el alto trago continuaba. Con abogados, terapias y juicios emocionales. El divorcio avanzaba como un tren sin frenos. En las audiencias, Marta y Alejandro se miraban como extraños. El juez, una mujer progresista, enfatizaba el bienestar de los niños. Señor, su orientación no es el problema, es la honestidad. Alejandro admitió todo, la relación pasada con Javier. El matrimonio como fachada. Marta, con voz quebrada, pidió custodia primaria. Los niños necesitan estabilidad. Alejandro accedió, pero con visitas amplias. Javier esperaba fuera, ansioso. Cuando Alejandro salió, lo abrazó. Ganamos un poco. Pero la victoria sabía amarga, sus padres lo habían repudiado. Javier enfrentaba su propia familia.
Su madre llamó, vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Él fue esperanzado. Pero la reunión fue tensa. Elegir a un hombre es pecado, dijo ella. Javier replicó, amar no es pecado. Mamá. Ocultarlo sí. Ella lloró. Pero no cedió. No te reconozco. Javier se fue. Herido. Pero fortalecido. En Madrid. Él y Alejandro alquilaban un piso pequeño. Vivían discretamente. Pero la pasión renacía. Paseos por el Retiro. Cenas caseras. Sin embargo, el fantasma de Marta planeaba. Ella enviaba mensajes, los niños te echan de menos. Pero explícales la verdad. Alejandro luchaba con la culpa. En terapia. Confesaba, traicioné a todos. A Javier al dejarlo. A Marta al casarme. A mis hijos al mentir. El terapeuta asentía, la sociedad presiona. Pero tú elegiste. Ahora. Repara. Alejandro intentaba. Llevaba a los niños a parques. Introduciendo a Javier como amigo de papá. La niña. La salvada. Lo adoraba, el héroe de la moto. El hijo mayor. De 10. Sospechaba, papá. ¿Eres gay? Alejandro tragó saliva. Sí. Hijo. Y amo a Javier. El niño frunció el ceño, en el cole dicen que es raro. Alejandro explicó, no es raro, es amor. Pero el niño se alejó. Confundido. Marta observaba desde lejos. En su nuevo apartamento. Reconstruía su vida. Salía con un colega. Pero el resentimiento persistía. Un día. Confrontó a Javier en su taller. Tú lo robaste. Javier negó, él eligió. Como contigo. Ella admitió, lo sabía en el fondo. Pero duele. Partieron en términos neutrales. Pero la herida sangraba. Marta se unió a un grupo de apoyo. Compartiendo historias. Mi ex es gay. Lo acepto. Pero ¿cómo sanar? Otras mujeres la animaban, tiempo. Marta. Tiempo. La sociedad añadía presión. En el trabajo de Alejandro. Rumores corrían. Un jefe conservador lo marginó, no quiero distracciones. Él consideró renunciar. Pero Javier lo animó, lucha. Somos legales. Asistieron a eventos LGBT. Conectando con parejas similares. Un amigo les contó, mi familia me aceptó tras años. No rindas. Pero un incidente escaló, vándalos rayaron la moto de Javier con insultos homófobos. Él reportó a la policía. Pero el miedo creció. ¿Vale la pena? Preguntó Alejandro. Javier afirmó, sí. Por ser libres. ¿Internamente? Javier dudaba. Recordaba soledad pasada. Rechazos. ¿Y si Alejandro huía de nuevo? En una noche de insomnio. Lo confrontó, prométeme que no me dejarás. Alejandro juró, esta vez. No. Sellaron con un beso. Pero la tensión persistía. Los niños visitaban más. Adaptándose. La niña jugaba con Javier. El hijo preguntaba curiosamente. Pero los abuelos de Alejandro interferían, no lleves a los niños a esa casa pecaminosa. Alejandro cortó contacto, es mi vida.
El aislamiento dolía. Marta, viendo el progreso, cedió. Quizás Javier no es malo. Por los niños. Cooperemos. Organizó una cena neutral. En un restaurante. Los 4 adultos hablaron. Tenso al principio. Pero honesto. Cometí errores. Admitió Alejandro. Marta, todos lo hicimos. Javier, avancemos. La niña rompió el hielo, tío Javier. Enséñame a montar en moto. Rieron. Un atisbo de paz. Pero al salir. Marta susurró a Javier, si lo lastimas. ¿Te mato? Él asintió. Entendiendo. El conflicto moral profundizaba. Alejandro se preguntaba, ¿era egoísta perseguir felicidad a costa de otros? En misa. Aunque no devoto. Buscaba respuestas. Un sacerdote liberal le dijo, Dios ama a todos. Sigue tu corazón. Pero su conciencia lo atormentaba. Javier. Ateo. Lo apoyaba, la ética es personal. No divina. Discutían noches enteras sobre correcto e incorrecto. Un giro, los padres de Alejandro aparecieron. Hijo. Vuelve. Abandona esa vida. Él rechazó, esta es mi vida. Ellos amenazaron con demandar por custodia. Alegando ambiente inestable. Marta defendió, no. Alejandro es buen padre. Unidos contra los abuelos. Fortalecieron lazos. El juez desestimó, la orientación no invalida paternidad. Victoria. Pero agotadora. Javier y Alejandro planeaban futuro, quizás casarse. Pero dudas surgían. Alejandro extrañaba familia tradicional. ¿Y si me arrepiento? Javier temía, no me uses como escape. Una pelea mayor estalló, Alejandro se fue temporalmente a casa de un amigo. Javier. Solo. Rodó por carreteras. Reflexionando. Regresó Alejandro, te elijo. Siempre. Reconciliados. Pero marcados. Marta encontró amor nuevo. Sanando. Animó a Alejandro, sé feliz. Los niños se adaptaban. Asistiendo a terapia infantil. La sociedad evolucionaba. Pero prejuicios perduraban. En una marcha. Javier y Alejandro marcharon de la mano. Simbólico. Pero el precio, amistades perdidas. Carreras tambaleantes. Familias rotas. ¿Era justo? El drama continuaba. Con decisiones pesadas. Con el tiempo. La rutina se asentó. Pero las cicatrices permanecían. Javier y Alejandro vivían juntos. Construyendo una vida compartida. Mañanas en el taller. Noches con películas y charlas profundas. Pero las visitas de los niños traían recordatorios. El hijo mayor. ¿Ahora 11? Preguntaba, ¿por qué no puedes estar con mamá? Alejandro explicaba pacientemente, amo a Javier como mamá ama a su nuevo novio. El niño asentía. Pero la confusión lo hacía retraído. La niña. Más adaptable. Llamaba a Javier tío Motero. Marta coordinaba horarios. Manteniendo cordialidad. ¿Por ellos? Decía. Internamente. Alejandro batallaba marea de dudas. En sueños. Revivía la boda con Marta, votos. Risas. Promesas rotas.
Despertaba sudando, preguntándose si había elegido bien. Javier notaba, háblame. Alejandro confesaba, siento que traicioné mi fe. Mi familia. Javier. Pragmático. Replicaba, tu fe es amor, tu familia verdadera te aceptará. Asistieron a counseling de pareja. Explorando traumas. El terapeuta, el conflicto ético es común en salidas tardías del armario. Perdónate. Javier enfrentaba sus demonios. En el club de moteros. Algunos lo apoyaban. Otros bromeaban groseramente. Un altercado, un miembro homófobo lo retó. No quiero maricas aquí. Javier lo enfrentó, soy el mismo de siempre. Ganó respeto. Pero el estrés acumulado. Visitó a su madre de nuevo. Ella, suavizada por el tiempo, dijo, te extraño. Hijo. Intenta entender. No aceptaba plenamente. Pero era progreso. Javier regresó con esperanza. Marta. En su relación nueva. Reflexionaba sobre el pasado. Alejandro me dio hijos maravillosos. Le dijo a su pareja. Pero el resentimiento latía. En una terapia grupal. Admitió, siento que perdí años. Otras la consolaron, ganaste sabiduría. Decidió escribir un diario. Procesando emociones. Un día. Invitó a Javier y Alejandro a una fiesta infantil. Tenso. Pero civilizado. Los niños jugaban. Ajenos al drama adulto. Marta vio a Alejandro feliz con Javier. Y algo cedió, quizás era lo correcto. El clímax llegó en una crisis familiar. Los abuelos de Alejandro demandaron visitas. Alegando derechos. En corte, testificaron contra, ese estilo de vida corrompe. Alejandro defendió, mi amor no corrompe, el odio sí. Marta testificó a favor, es un padre amoroso. Javier. Como testigo. Habló, amamos a los niños. El juez falló a favor. Pero advirtió, la familia debe unirse. Los abuelos. Derrotados. Se alejaron más. Alejandro lloró, perdí mis raíces. Javier consoló, crea nuevas. Socialmente. El estigma persistía. En Madrid. Parejas gays eran comunes. Pero en círculos conservadores. No. Alejandro perdió clientes en el bufete. Consideró cambiar carrera, quizás abogacía LGBT. Javier lo apoyó, sé tú. Juntos. Voluntariaron en una ONG para jóvenes queer. Ayudando a otros. Un chico les contó, mis padres me echaron. Alejandro vio su juventud reflejada. Motivado. Pero una traición surgió. Un amigo de Alejandro filtró la historia a la prensa local, abogado abandona familia por amante gay. Escándalo. Periodistas acosaban. Javier enfurecido, ¿quién? Alejandro sospechaba a su ex jefe. Se escondieron. Pero el daño estaba. Los niños sufrieron bullying en escuela, tu papá es maricón. Alejandro los cambió de colegio. Furioso. Esto es el precio. Murmuró. Javier, pero vale por libertad. En una noche de reflexión. Sentados en la azotea. Hablaron. Hice lo correcto al elegirte. Dijo Alejandro. Javier sonrió, sí. Pero duele. Planeaban boda, pequeña. Íntima.
Invitaron a Marta y niños. Ella aceptó, por cierre. La ceremonia. En un jardín madrileño. Fue emotiva. Votos, te elijo cada día. A pesar de todo. Los niños portaron anillos. Simbolizando unión. Marta lloró. Mezclando tristeza y alivio. Posboda. La vida normalizó. Alejandro abrió su propio despacho. Enfocado en derechos LGBT. Javier expandió el taller. Los niños visitaban regularmente. Aceptando la familia extendida. Marta se casó con su novio. Cerrando ciclo. Pero heridas quedaban, llamadas perdidas de familias. Miradas en la calle. En el final. Alejandro y Javier rodaron en moto por la costa. Como antaño. Mira lo que costó. Dijo Javier. Alejandro, pero ganamos. Sin embargo, la sociedad aún juzgaba. ¿Fue correcto priorizar amor personal sobre estabilidad familiar? ¿Es éticamente justificable sacrificar una familia construida sobre mentiras para perseguir una verdad personal? ¿O el deber hacia los hijos debería prevalecer siempre sobre la felicidad individual?